presidente de la SUNEDU, doctor Segarra, quien está físicamente presente acá en RPP y al cual damos la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, doctor Osvaldo Segarra. Muy agradecido por la invitación, porque esto va a permitir hacer algunos comentarios dirigidos principalmente a la sociedad, a la comunidad universitaria y a organismos que tienen que ver con la educación en el país, que en este momento tiene algunas situaciones que pudieran tener cierto riesgo en mantener la reforma del Estado, reforma de la educación superior, como política de Estado, no como política gubernamental, sino de Estado, que ya se va prolongando 3 presidentes manteniendo esta actividad en forma autónoma, independiente y específicamente técnica. Cuéntenos, por favor, para saber cuál es el punto de partida de nuestro problema, ¿cuántas universidades no fueron licenciadas? Tengo entendido que fueron 2 públicas y un conjunto de privadas, porque no respondían criterios mínimos sobre infraestructura, sobre títulos universitarios de los profesores, sobre estatuto de tiempo completo de los profesores, investigación, biblioteca y otros criterios. ¿Cuántas no han sido licenciadas? Puesto que son ellas, en buena cuenta, las que están impulsando la llamada contrarreforma. Es preciso mencionar que en el país existían 154 universidades. Luego del proceso de licenciamiento, 94 cumplieron con todas las condiciones básicas de calidad que se ha establecido en el modelo de licenciamiento. Lamentablemente, 51 universidades, y dentro de ellas escuelas de posgrado, no cumplieron con las condiciones básicas de calidad. Quisiera mencionar que fueron 3 universidades públicas, la Universidad Única de Ica, la Universidad Pedro Rigallo de Chiclayo y la Universidad Ciro Alegría de Huamachuco, que estaba en etapa de formación para comenzar a funcionar y no cumplían las condiciones. Y de las otras 48 universidades eran societarias y también asociativas. Son 3 grupos de universidades, públicas, asociativas y societarias. La mayor cantidad de universidades denegadas, de las privadas, están en el rubro de societarias, aquellas que tenían afanes de lucros muy loables, pero que tenían que cumplir con las condiciones básicas de calidad. Esa es la figura. Y yo quisiera, para que lo entienda la gente, doctor Segarra, ¿cuál ha sido, digamos, el criterio en el piso de la estandarización exigida por el SUNEDU? Para el entendimiento claro, ¿cuáles eran los criterios básicos para que una universidad tenga la posibilidad de licenciarse? Número 1. Y número 2, ¿en cuántas oportunidades se tuvo precisamente para reevaluar y poder subsanar este problema? El año 2015, a la cual tuve yo también la oportunidad, mediante concurso... Si se acerca un poquito al micro, mejor. Mediante concurso, poder participar en el primer consejo directivo de 240 postulantes. Estuvimos 5 que integramos el primer consejo directivo. En esa época se estableció o se conformó el modelo de licenciamiento. El modelo de licenciamiento recoge 8 condiciones básicas. Esas condiciones básicas están establecidas en el artículo 27 de la ley universitaria. No es que lo hayamos inventado. Lo que pasa es que el consejo directivo, al elaborar el modelo de licenciamiento, cada condición básica tenía que tener componentes, indicadores, medios de verificación y consideraciones. Entonces, producto de este modelo de licenciamiento que se comenzó a aplicar, es que las universidades, unas fueron autorizadas para seguir funcionando y otras no fueron autorizadas. Nosotros no cerramos universidades, autorizamos el funcionamiento siempre y cuando cumplan las condiciones básicas. Eso es importante como concepto. Por otro lado, decirle así a grandes rasgos, de las 51 universidades denegadas, el 90% de estas universidades no cumplían con las condiciones básicas de calidad, en el sentido de que los indicadores, que eran 51, prácticamente 49 o 50 indicadores no estaban cumpliendo en esas. O sea, era contundente, digamos, dentro del marco no entraba. No había margen. El tiempo
el año 2015 se promulga el modelo de licenciamiento y las universidades conocían cuál era ese modelo de licenciamiento en la que se especificaba todo lo que acabamos de mencionar. Y lógicamente ellos han podido seguir preparándose durante estos años para poder ser licenciadas, porque el licenciamiento es obligatorio, a diferencia de la acreditación que es voluntario. Cuando nos decía que cuáles eran los estándares, nosotros no tenemos estándares, nosotros tenemos condiciones básicas. La CINEACE sí fija estándares, y cuando uno habla de estándares está hablando de un modelo previamente establecido para comparar. Y eso es lo que nosotros no hacemos, porque ahí se fijan los criterios de calidad de la educación superior. Nosotros no exigimos, sino evaluamos que todas las universidades cumplan el piso básico. Exigen, indudablemente. Es un requerimiento, ¿no? Es un requerimiento básico. Son las condiciones mínimas que debe tener una universidad. Y las licenciadas, lamentablemente, no. Las universidades han tenido un tiempo largo para este proceso. Incluso un promedio mínimo de todas estas universidades denegadas han tenido 2 años y medio de promedio para llegar a tener, digamos, esta condición de denegatoria. Han tenido la posibilidad de presentar documentación, de poder, digamos, de alguna manera subsanar algunos aspectos, han tenido un plazo de adecuación y no la han cumplido. Sí. Lamentablemente, y ese es el tiempo en el cual ellos han tenido todas las posibilidades de adecuarse. Carlos Villarreal quiere preguntarle algo, doctor Segarra. Señor Segarra, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. Yo voy a los proyectos aprobados el viernes en la Comisión de Educación del Congreso, ¿no? El tema de darle una nueva oportunidad a las universidades no licenciadas y modificar la forma de constitución del Consejo Directivo de SUNEDU, algo que nos remitiría a la antigua ANR. ¿Cuál considera usted que han sido las reales motivaciones para que los congresistas aprueben estos proyectos? Tengo entendido que no han recibido o no han tomado en cuenta las opiniones técnico-jurídicas de la propia Superintendencia de Educación. Pero, ¿qué los mueve para usted, señor Segarra, a aprobar estos proyectos o dictámenes? Sí, yo creo que no quisiera calificar ni adjetivarlos, pero indudablemente que este primer proyecto es redundante. La SUNEDU, como les he mencionado, no clausura universidades, no cierra universidades. Una vez que son denegadas, estas universidades tienen que elaborar un plan de cese progresivo y ordenado, un mínimo de 2 años, con lo cual garantizamos que los estudiantes se mantengan en la universidad o que en ese lapso puedan firmar convenios con otras universidades licenciadas para trasladarse o dar las facilidades para que los alumnos tengan la documentación. Y eso se ha venido haciendo de una manera ordenada, de manera tal que no hay estudiantes perjudicados por la denegación que ustedes imponen. Es bastante más complejo que ese aspecto, que es lo que preocupó desde el principio a la SUNEDU. Pero vamos al hecho de que estas universidades, en estos 2 años de su plan de cese, podían, al casi cumplir estos 2 años, pedir la ampliación de ese plazo de cese, hasta por 3 años más. Entonces el plan de cese podía tener unos 5 años para las universidades. Y a la fecha, conforme se han ido cumpliendo la fase de cese, el tiempo de cese, tenemos universidades que nos han pedido ampliación. Dentro de ellas, por ejemplo, la Néstor Cáceres Velázquez nos ha pedido 3 años más y la SUNEDU le ha dado esa ampliación de plazo. Ese es un punto. Y el otro punto es que en el transcurso de este tiempo, en cualquier momento, ellos pueden solicitar el reingreso al sistema, pero ya no pueden reingresar con el modelo número 1 que se licenció, porque ese modelo ya desapareció, ya es obsoleto. Ya se creó un sistema ordenado y no podíamos mantener a estas universidades como nuevas con el mismo criterio. Por eso hay un modelo 1.5 que se llama modelo para universidades nuevas. Estas universidades denegadas pueden presentarse como universidades nuevas y cumplir con ese modelo. Ese modelo, por ejemplo, está siendo aplicado por la Universidad de Ica desde el mes de julio del año pasado, de este año, y está cumpliendo con la promoción del Estado todas las indicaciones que el modelo
1.5 exige. Es pública, pero las privadas hubieran podido acogerse al mismo procedimiento al que se ha acogido la pública de ICA. Cualquier universidad. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir a una pausa, después de la cual hay otras preguntas que hacerle sobre las exigencias de calidad, pero también sobre la composición de la SUNEDU que un dictamen pretende modificar en su esencia misma. Pausa, escuchamos a los anunciantes y regresamos a Ampliación de Noticias. Ampliación de Noticias, 8:19 de la mañana. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Segarra, presidente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior, SUNEDU. Doctor Segarra, quiero incidir en el segundo dictamen que se aprobó el viernes y que tiene que ver con la conformación del Consejo Directivo de SUNEDU. Lo que se considera es que se volvería a un esquema similar al que teníamos con la ex Asamblea Nacional de Rectores. ¿Usted considera que la real motivación de los rectores es volver nuevamente a un sistema en el cual no había fiscalización alguna y se podía hacer lo que se quisiera sin el control debido, y tenemos casos clarísimos de universidades en donde no se pudo establecer un desarrollo claro y los perjudicados fueron los estudiantes? Sí, el Consejo Directivo, como hemos estado conversando a la interna, tiene una conformación plural actualmente. Son 5 miembros que vienen por concurso público, sí, en profesionales que cumplen las condiciones que la ley establece: ser profesores principales, tener una experiencia mínima de 10 años, ser doctores en la especialidad. Y esa conformación, de acuerdo al reglamento que se tiene de concursos, se puede escoger de ese concurso 2 profesionales que vienen de las universidades públicas y un profesional que viene de la universidad privada. Hay uno que viene de las fuentes de investigación de universidades y también del sistema regulatorio administrativo del Estado. Entonces es plural, porque esa es la razón de ser de este Consejo Directivo. Si nosotros pensamos que lo que están planteando es que sean representantes elegidos por rectores de universidades públicas y privadas, la representación supone una pérdida de la autonomía en el ejercicio de sus decisiones. Entonces se convierten en reguladores de lo que van a regular, y eso es ser juez y parte. Ahora, en la percepción, que quiero seguir un poco en la línea de estos dictámenes que se van a discutir, todos sabemos que en el Congreso o hay en primera persona los propios congresistas o quienes están cerca intereses en el negocio universitario, hay que decirlo de esa manera también. Y cuando se invoca nuevamente a la Asamblea Nacional de Rectores y a la autonomía universitaria, nos genera la preocupación de qué es lo que va a pasar con los estándares hoy frente a lo que se ha avanzado. Entonces, en términos reales, ¿en qué se ha avanzado más allá de licenciadas y no licenciadas? ¿Qué se ha ganado con el manejo desde la superintendencia en relación a las universidades? ¿Qué han ganado los alumnos? Que es lo más importante, porque el asunto es que estamos hablando de 250.000 de alumnos que tienen que procesar sus traslados y terminar sus carreras, ¿no? Sí, la pregunta es muy importante, porque esto nos va a dar a conocer a la sociedad en general lo que ha pasado en la universidad antes de la ley universitaria y la creación de la SUNEDU, y lo que ahora existe dentro del sistema universitario. Tenemos un sistema universitario ordenado. Todas estas universidades licenciadas tienen y cumplen las condiciones básicas de calidad, que es una exigencia fundamental para poder desarrollar su actividad académica y de investigación. Por otro lado, todas estas universidades licenciadas han originado que existe un crecimiento realmente casi logarítmico de las publicaciones en investigación. Casi 300% de las investigaciones se han incrementado después de la ley universitaria. La calidad del docente universitario ha mejorado, y ha mejorado que desde un promedio de 15% de docentes a tiempo completo han pasado a un 42% de profesores a tiempo completo. Y el profesor a tiempo completo tiene una importancia fundamental. Está dedicado a los estudiantes, hace su vida ahí. Gracias. Dedicados al estudiante, a tutorías, asesorías, la investigación y todo lo demás. Aparte de eso,
todas las universidades tienen un sistema de información apropiado para tener acceso a la literatura, a la investigación libremente y una infraestructura apropiada. Además cumplen un rol social de ser, digamos, tener un compromiso con la sociedad para que lo que desarrollan tenga repercusión sobre esto. Eso es positivo. Si lo comparamos, estas universidades licenciadas, su producción con la producción de las universidades denegadas, es abismal. Esto refleja que el incentivo de cumplimiento de las condiciones básicas, la supervisión para que estas condiciones básicas se cumplan, logran un mejoramiento continuo de la universidad. Y eso es lo fundamental que estamos tratando de buscar. Por otra parte, se dice que hay algunas universidades que tienen su licenciamiento, públicas o privadas, que quieren abrir filiales en otras regiones. Algunas de Lima quieren tener filiales en varias regiones. ¿Qué dice el marco normativo sobre eso y qué dificultades representa eso en el proceso de mejora de la calidad de las universidades peruanas? Antes de la ley universitaria, las universidades formaban filiales sin número. No le puedo decir la cantidad de filiales que se han cerrado después del proceso de licenciamiento, por decisión de las propias universidades para poder licenciarse en muchas de ellas, porque no cumplían esas condiciones básicas en la filial respectiva, no garantizaban una adecuada educación a estos estudiantes. La ley de moratoria actual permite que las universidades nacionales puedan crear filiales. Lógicamente que para crear una filial, esto tiene que tener que ver con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Economía, sí, y la SUNEDU, que tiene que garantizar que esas filiales cumplen con condiciones. Por ejemplo, en el caso de universidades que tienen pues una importancia gravitante en el país, estamos hablando de la UNI, de San Marcos, digamos, estas universidades que cargan per se no solamente una historia, sino un nivel académico, ¿podrían replicar universidades en las distintas regiones del país? Entiendo que no, pero... Todas las universidades nacionales tienen esa potencialidad. Lo que pasa es que en el Perú hay si nosotros vemos a nivel internacional, una diferencia fundamental. Todos los países de mayor desarrollo tienen macrouniversidades. Estas macrouniversidades albergan 250, 300.000 alumnos, en las cuales dan acceso a muchísima población que no tiene los suficientes recursos. Nosotros tenemos universidades que tienen 30.000, 40.000 estudiantes, universidades nacionales. Entonces no hay macrouniversidades, pero estas universidades tienen todas las posibilidades, si lo desean, presentar un proyecto de licenciamiento para una filial en cualquier sitio de la República que consideren conveniente. Doctor Segarra, ¿sí? ¿Cómo ha tomado usted, qué le ha parecido el comunicado emitido ayer por el Ministerio de Educación? La verdad es muy ambiguo, pero hay un aspecto que señala lo siguiente, y se lo leo. Defendemos la autonomía de SUNEDU, sin embargo señalamos con transparencia que hay aspectos de la reforma que necesitan ser mejorados y enriquecidos con el aporte de diversos sectores del país. ¿Usted esperaba un informe mucho más, o un comunicado mucho más contundente al respecto? Porque la verdad, repito, es muy ambiguo. ¿Cuál es su opinión sobre este pronunciamiento del ministro de Educación? Y también quisiera preguntarle, ¿qué espera ahora del Pleno del Congreso con relación a estos dictámenes? Ya por lo pronto tenemos una bancada, la de APP, que se ha dicho que no va a apoyar estos dictámenes, pero todo se decide en el Pleno. ¿Cuál es la invocación que haría usted al Pleno del Congreso? El pronunciamiento que ha tenido el Ministerio de Educación en realidad es ambiguo. Creo que pudo ser más contundente de defensa de la reforma universitaria y también de la reforma que la SUNEDU está haciendo en el sistema universitario. Nos hubiera gustado. Hemos escuchado las palabras de la presidenta del Consejo de Ministros, que ella está de acuerdo que el Estado está a favor de la reforma universitaria y desea impulsarla. Y lógicamente que esa es una diferencia un poquito interesante de tener que evaluarlo. Considero que la experiencia que hemos tenido SUNEDU con los ministros, con el ministro Martín Benavides, con el ministro Cuenca, han sido excelentes, con el ministro Cadillo,
comenzamos a establecer mesas de trabajo para ver justamente la situación de los estudiantes. Lamentablemente nos quedamos... Partió rápido, sí. Muy rápidamente. Y con este ministro hemos tenido una sola oportunidad de conversar, no precisamente para la mejora de los proyectos que el ministerio piensa impulsar, y manteniendo nuestra autonomía en las cuestiones específicamente técnicas. ¿Qué espero de este proyecto de ley? Fue lamentable, realmente quiero manifestarle. El espectáculo que dieron esta Comisión de Educación fue muy lamentable, donde no se entendía criterios de mejora de calidad o de mejora de la universidad, sino se establecieron críticas y adjetivaciones que quisiera dar a entender que el país debe conocer que hay un congresista que dijo que había maletines que llegaban a la SUNEDU. Yo me imagino que él tiene conocimiento que se hicieron maletines, pero se quedó en el camino porque a la SUNEDU no llegó ninguno. Y no lo denunció en su momento, si lo sabe, debió denunciarlo. Muchas gracias por su presencia y sus explicaciones, doctor Osvaldo Segarra. Recuerdo que usted es el jefe de la SUNEDU y nos ha dicho que el comunicado del Ministerio de Educación pudo ser más contundente y es ambiguo, no defiende suficientemente la reforma educativa, sobre todo universitaria. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a ir a los titulares de la media hora, a los anunciantes de RPP y regresamos rápidamente a Ampliación de Noticias.